señalado y vamos a mirar la palabra del Señor y vamos a leer en ella el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 16, verso 33. Vamos a leer algo que Jesús dijo a sus discípulos ya en la finalización de su ministerio y pensando que ellos iban a continuar este trabajo en el mundo y él estaría en espíritu con ellos, pero tendrían aflicciones en el mundo y habría que superarlas. Dice la palabra del Señor, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Voy a hablar en esta mañana sobre la confianza en Dios. La confianza del Señor. Ayer tuvimos una preciosa reunión con todos los pastores del distrito, la gran mayoría, algunos creyentes en una plataforma. Estuvimos todos reunidos allí y tuvimos la oportunidad de, de intercambiar, de presentar, de enseñar la palabra y gracias a Dios fue de bendición. Así que la iglesia toda está orando y confiando en el Señor. Entonces vamos a ver este precioso tema, la confianza en Dios. Porque el Señor le dijo a los discípulos, confiad. Pero sabemos que para confiar en alguien hay que conocer ese alguien, hay que conocer a esa persona o a ese ser en el cual confiamos. Entonces, antes de decir qué es confiar en el Señor, vamos a hablar un poco de Dios y ver quién es Dios y por qué podemos confiar en Él. Entonces, la revelación dada por Dios a los seres humanos y dada por medio de Abraham, esa revelación de Él responde a la pregunta que pudiéramos hacernos, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dios es un ser, Dios no es una energía, Dios no es algo abstracto, no es algo intangible, no, Dios es un ser eterno. Ese es un ser eterno que tiene eternidad, no está sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a las circunstancias. Es único, no hay nadie como Él ni igual a Él. Es todopoderoso, todo lo puede, todo está bajo el dominio y control de Él. Todo lo puede, todo lo gobierna. Y es perfecto, totalmente perfecto. No hay en él errores, no hay en él equivocaciones, no hay en él nada imperfecto. Entonces, ese Dios. Entonces, para ser salvos, se debe creer en él, se debe creer en él, se debe reconocer y se debe obedecer, hay que creer en él. Pero además de creer en él, hay que creer en el propósito que él tiene para con su creación. Pero alguien pudiera creer en Dios
Y Santiago mencionó algo en el capítulo 2, verso 19, dice que los demonios creen que Dios es uno y tiemblan, solamente eso les produce miedo. Entonces, pero no pueden creer en el propósito de Dios. Entonces, para ser salvo hay que creer en ese único Dios y hay que creer en su propósito, en ese propósito que Él tiene con la humanidad. Es lo que dice Hebreos 11:6, dice que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan y de los que le temen. Entonces, ese es Dios, un ser, no una energía, como dice, por ejemplo, las creencias modernas, filosóficas, que admiten que hay un Dios, pero que es un Dios que no tiene nada que ver con nosotros porque es una energía que gobierna el universo. No, es un ser que se relaciona con sus criaturas. ¿Cómo es Dios en su naturaleza? Su naturaleza, ¿cuál es su naturaleza? Su naturaleza es que Él es espíritu. Él es el que da vida a todas las cosas. Y para relacionarse con Él debe ser en espíritu. Eso lo dice Juan 4:24, cuando vamos a relacionar con Él y adorarlo a Él, tiene que ser en espíritu porque Él es espíritu. O sea, tiene que ser a ese nivel de motivo y de sabiduría de que Él es espíritu y realmente debemos estar a ese nivel. Por eso Él nos salva para que podamos adorar, porque de otra manera, con nuestras puras emociones y sentidos, no seríamos capaces de adorar al Señor. Bueno, Dios es eterno, tiene esa naturaleza eterna, Dios. Y entonces los seres humanos, como nosotros somos terrenales y nuestra mente, si no está guiada por Dios, es terrenal, entonces los seres humanos les queda muy difícil comprender esto. Y entonces viven preguntando por el origen de Dios, y viven preguntando por el cuándo terminará Dios o cuándo se inició todo eso, pero el ser humano en su mentalidad humana y racional solamente no tiene la facultad ni la capacidad de entender esto. Esto se cree por la fe. Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin. Entonces, significa esto que quienes quieran relacionarse con Él deben conocerle en Cristo Jesús. Entonces, hay que conocer a Dios, a ese Dios eterno y que es espíritu. Hay que conocerlo en Cristo y para eso Él se manifestó. Dios es omnipotente, Dios tiene todo el poder para hacer todo lo que sea conforme a su voluntad, propósito y misericordia. Dios tiene el poder para hacerlo. La verdadera fe se ocupa de obedecer, de pedir, entre tanto que la religión humana se ocupa de pedir, pero no de obedecer. Entonces, en eso consiste esa percepción que tiene la religión. La religión solo pide, pero no obedece a Dios. Dios es inmutable, inmutable. Dios no cambia. Él permanece fiel. Y cuando Dios se aira, no es un cambio que Dios tiene, sino es una reacción de su santidad ante la violación de sus mandamientos.
Pero Dios es inmutable, es justo, es bondadoso, Él no cambia, Dios no cambia ni a Dios lo hace cambiar nadie. Somos nosotros los que nos debemos comprender la voluntad de Dios, y cuando nosotros comprendemos esa voluntad de Dios y andamos en ella, entonces las cosas cambian para nosotros porque ya no estamos recibiendo consecuencias de las cosas, sino recompensas y bendiciones por agradar a Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? El carácter de Dios es santo, justo, bueno, misericordioso. Ese es el carácter de Dios. Dios es santo, santo. Él es, no puede hacer el mal, ni tiene comunión con el mal. Por eso cuando alguien peca, lo que se afecta inmediatamente la comunión con Dios, porque Dios es santo. Y a veces las personas se confían de que siguen teniendo comunión con la congregación y todo esto. Pero una cosa es la comunión con la congregación, otra cosa es la comunión con Dios realmente. Entonces, por eso la persona debe mantenerse viviendo en santidad. Dios es justo, es el único que tiene la facultad, y por eso solamente Él puede perdonar y juzgar el pecado. Ya sea perdonarlo, juzgarlo, pero solo Él lo puede hacer, porque Él sí es justo. Cualquier otro ser que ya seamos nosotros como criaturas, no tenemos la facultad de perdonar los pecados ni de juzgarlo, y por eso los juicios nuestros no están basados en eso. Y cada persona, para ser perdonado y todo, cada persona debe acudir al Señor. Y en ese sentido es que nosotros le predicamos a la gente para que sea la persona la que venga, y nosotros no podemos orar por pecados ajenos ni perdonar pecados, sino que debemos anunciar la justicia de Dios para que la gente entonces pida el perdón, y cada persona debe pedirlo, y en eso se debe madurar, se debe crecer en ese conocimiento, porque eso hace que la vida cristiana sea práctica, responsable, y que sea realmente una vivencia y una relación con Dios funcional. Dios es bueno. Dios es el único que hace el bien a sus criaturas aún sin merecerlo. Nosotros los seres humanos a veces la relación que manejamos en estos casos es solo de tratar a los que merecen que los tratemos, de hacer bien a los que nosotros consideramos que lo merecen. Pero Dios es bueno, y eso lo que quiere decir eso es que Él puede hacerle bien a sus criaturas aún sin merecerlo, porque Él es bueno. Entonces, los juicios que Él hace, aún los juicios que Él hace, pueden ayudar a bien. Las cosas que a nosotros nos parecen duras, difíciles, malas, que no debieran sucedernos, que no debieran venirnos, pueden ayudar a bien. Si vienen de parte de Dios, pueden ayudar a bien. Dependiendo de la respuesta que el hombre dé a estas cosas. Por ejemplo, el Salmo 25:8 dice: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará. Y eso aquí es una realidad. Solo Dios enseña el camino. Él es el que enseña, porque Él es bueno y Él tiene toda la paciencia para hacerlo, y el amor, la misericordia, la bondad para poder hacerlo.
Dios es misericordioso. Dios no solo es santo, justo y bueno, sino que es misericordioso, actuando a favor del necesitado. O sea, Dios lo que ve en el ser humano es su necesidad y eso es lo que mueve su amor a orar y a coronarle de favor y misericordia y todo eso, porque Él es misericordioso. La misericordia es no pagar conforme lo que una persona merece. Entonces, por eso el Salmo 103 dice, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que engrandeció su misericordia sobre nosotros. Entonces, eso es lo relacionado con el carácter de Dios. ¿Cómo gobierna Dios? ¿Cómo gobierna Él? ¿Cómo es el gobierno de Dios? Dios gobierna soberanamente, dentro de su voluntad soberana y propósito justo. Por eso Él puede obrar más allá de lo que nosotros entendemos y pedimos, según Efesios 3:20. Él puede obrar mucho más allá, porque hay necesidades y cosas que nosotros no las vemos. Y entonces Él sí las ve y Él soberanamente obra. O sea, y de ahí que muchas de las cosas que aún nosotros ni pedimos correctamente. Pedimos, pero a veces no pedimos correctamente. Pero aunque no pidamos correctamente, Dios obra. Soberanamente lo hace correctamente. Y en ese sentido, socorre y juzga los actos de sus criaturas. Ya la gobernabilidad del mundo y del universo y todo fue parte de esa soberanía. Dios delegó al hombre la autoridad de gobernabilidad del universo. Dios tiene el control, Él tiene el control de todo y puede tenerlo. Aquí estamos conociendo a Dios para que usted se dé cuenta si usted puede confiar en Dios o no. Dios tiene el control de todo y lo puede tener porque es omnipresente y omnisciente. Dos atributos de Dios que son los que le dan la facultad de Dios es el único que puede estar en todo lugar al mismo tiempo y saber todo lo que ocurre y saber por qué ocurre, porque conoce los pensamientos, las intenciones, el corazón y el razonamiento del ser humano. Dios tiene la facultad de ser, esa facultad de ser oportuno y justo en sus juicios, porque es omnipresente y omnisciente. Nosotros no, nosotros somos limitados en eso y no nos conocemos ni a nosotros mismos. Aún de nosotros mismos sabe Dios más de nosotros que nosotros mismos. Dios es providencial a toda necesidad humana, toda necesidad humana. Dios es providencial. Y es aquí donde está ese cupón que Dios nos adjudicó y nos concedió de orar y de pedir a Él. Dios dio a las criaturas la facultad que le pidan, que pidan lo que necesitan, que pidan. Por eso concedido de Dios es que podemos orar a Él. Podemos pedir cosas como don de Dios. Podemos esperar cosas de Él como recompensa. Y podemos clamar por cosas por misericordia del Señor.
cuando aún no calificamos, no realmente no llenamos los requisitos delante de Dios, pero clamamos por misericordia. Y Él, por misericordia, entonces responde y nos ayuda. Entonces, por eso no podemos jactarnos de que Dios me dio a mí porque yo soy mejor que el otro. No, no, a veces no nos da por eso, sino porque por misericordia. Entonces, con esta confianza, oramos y esperamos en el Señor. Todo esto de quién es Dios, cómo gobierna, cuál es su carácter, cómo gobierna Dios, esto es lo que hace que Él sea digno, digno de adoración y de honra. Digno de adoración y de honra como Dios, porque Él es Dios, porque Él es Dios. Y hay que reconocerlo como Él es Dios y Él soberanamente puede gobernar y hacer lo que sea su voluntad hacer. Entonces, como Dios, Él merece toda adoración y honra. Como creador de todas las cosas, Él merece toda honra. Él debe ser honrado por toda la creación, porque Él es el creador. Entonces, por eso el Salmo 148 dice que aún los montes, todo lo creado le alabe, Salmo 150, por todo lo que Él ha hecho, Él merece ser honrado. Como Salvador, Él merece ser adorado como el Salvador, porque a pesar del hombre haber pecado, haber caído en esa desobediencia, Dios lo restituyó. Entonces Él merece ser adorado como el Salvador. Ustedes leen el capítulo 5 de Apocalipsis que en el final de toda esta historia de la salvación, toda la creación se unirá para cantar y para adorar y para decir que Él es digno de toda oración. Él es honrado y es adorado como el Señor de todo. El Señor. Él es el Señor de buenos y de malos, de justos, de pecadores. Él es el Señor. O sea, nadie puede decir, yo no tengo nada que ver con Dios. Que alguien dijera, yo no voy a esa iglesia, no, Dios no tiene nada que ver conmigo. No, Él es el Señor de todos. Él es el Señor, Él es el Salvador de los que creen, pero es el Señor de todos. Y los que no crean en Él, Él es el Señor y Él hará juicio, porque Él es el Señor, Él tiene la gobernabilidad de todo. Entonces, conclusión, vamos concluyendo y dice, ahora sí preguntémonos, ¿qué es confiar en Dios? ¿Y cómo confiar en Dios y por qué confiar en Dios? Cuando nos hacemos esta pregunta, ¿qué es confiar en Dios? Y preguntamos esto y lo hacemos a la luz de la experiencia y la evidencia de tener comunión con Dios. El resultado que nos da el ejercicio es que descubrimos que la confianza en Dios realmente va mucho más allá de esperar recibir cosas de Él. Y si cualquier creyente de cualquier estrato social hiciera un inventario de su vida, le daría como resultado y llegaría a la conclusión que es más por lo que hay que dar gracias a Dios que por lo que se debe pedir a Dios. Entonces, ese sería como el primer punto que nosotros, a la primera reflexión que llegaríamos. Realmente no dependo de lo que yo le pedí, sino que dependo mucho más allá de esa misericordia de Él para con nosotros. ¿Por qué? Porque ya lo conocemos, le conocemos, hemos andado con Él y sabemos que hemos recibido cosas que nunca le pedimos.
y Él nos las dio. ¿Qué es lo que nos motiva a confiar en Dios en realidad? La seguridad que todo lo que Él ha dicho es verdad y que Dios cumple su palabra. Ahí debe estar principalmente la motivación para confiar en Dios. Lo que Él ha dicho es verdad y Él cumple su palabra. La cumple, la cumple. Él no puede faltar, Él no puede fallar, Dios no puede mentir. Por eso Abraham le creyó a Dios de esa manera que él le creyó, porque él estaba convencido que Dios no podía faltar a su palabra. Dios le dice, le voy a dar un hijo para hacer de usted un pueblo. Y después le dice, vaya y mate el hijo. Y él se fue a matar el hijo, allá a sacrificarlo, pero tenía la confianza que algo pasaría porque Dios no podía faltar a su palabra. Y esa es la fe que agrada a Dios. Otra cosa es que la voluntad de Dios para con el creyente, otra cosa que nos motiva, es que la voluntad de Dios para con el creyente es agradable y perfecta, pero que se debe comprobar, dice Romanos 12:2, y que precisamente es en medio de las circunstancias humanas en las que el creyente comprueba esa voluntad de Dios. O sea, si tuviéramos todas las cosas en total abundancia, que no tuviéramos que pedir por nada ni ocuparnos de nada y todo eso, pues no tendríamos un terreno como donde comprobar esa buena voluntad de Dios. Pero en medio aún de las circunstancias humanas y adversas, comprobamos esa buena voluntad de Dios para con nosotros. Y es ahí donde se fortalece nuestra relación con Dios. Actualmente lo que podemos ver en el momento que el mundo está viviendo y que la iglesia está aquí sobre la tierra y que está viviendo este momento de esta situación, de esta enfermedad en el mundo. El real problema del ser humano no es realmente una pandemia, porque una pandemia puede ser transitoria, temporal, eh, pero realmente el problema de los seres humanos es que somos seres humanos y somos susceptibles. Y hay muchas necesidades que no tienen que ver con esto que está pasando, otras necesidades, porque los seres humanos somos susceptibles a la enfermedad, a la muerte. No solamente por lo que está pasando actualmente, sino que muchas cosas, y no solamente en este tiempo, sino en todo tiempo, puede haber adversidad. Esa es una realidad en la que vivimos y por eso debemos confiar en Dios. De lo primero que debemos ser conscientes es precisamente de esa realidad y que de esa realidad o de esas circunstancias no podemos aliviar algunas cosas y mejorarlas, pero que en realidad hay una situación y es que somos humanos débiles, susceptibles, temporales, pasajeros aquí sobre esta tierra y que esa realidad no se puede cambiar. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros y que no le ha dado al mundo incrédulo? O que ese mundo incrédulo no tiene porque no lo ha recibido, que no lo ha pedido. ¿Qué es eso? Lo que nosotros tenemos es una esperanza viva que no avergüenza, esperanza que precisamente está constituida por lo que no se ve y en lo que aún no merecemos. Por eso Abraham hablaba de esperanza contra esperanza. Habla la Biblia en relación a Abraham, lo que Abraham esperaba de Dios. Porque esa esperanza está constituida por lo que no se ve y en lo que aún no merecemos.
Entonces, realmente, por eso la salvación es por gracia y lo que recibimos de Dios por su misericordia y su gracia, todo. Entonces, Él nos ha concedido eso. La diferencia con el incrédulo es que nuestra salud se puede afectar, nuestra vida se puede afectar, nuestra economía se puede afectar, pero nuestra esperanza no se afecta. Entonces, por esto, a pesar de que haya acontecimientos que nos afligen humanamente, el gozo no se opaca, sino que permanece. Ese gozo permanece. Y mucha gente, por ejemplo, le hacen falta, y hago un paréntesis, parece muchísima gente, por no decir todos, le hace falta salir de la ciudad, ir de paseo, ir con la familia, y está la gente que explota por esa necesidad de alegría y de regocijo de salir. Entonces aquí lo único que puede realmente ayudar a los creyentes y todo es ese gozo que da el Señor. ¿Por qué confiar en Dios? Vean. Cuando uno lee Santiago 5:13 que dice, el que está afligido, haga oración. Porque Dios nos ha concedido que oremos, ya lo decíamos antes, porque Dios nos ha concedido que oremos confiando. Y porque aun cuando nuestra capacidad humana no nos permita o no nos permite entender lo que ocurre en algún momento, y, y nos afligimos, Dios soberanamente tiene la autoridad y la bondad, y solo Él lo puede hacer. Y esa autoridad y esa bondad para cambiar nuestros pensamientos, para guiarlos en medio de la adversidad. Los cambios de los seres humanos, los cambios que deben haber en determinado momento por la circunstancia y que debe cambiar para bien, están relacionados con el cambio de la manera de pensar y en el cambio de la percepción de las cosas. Y eso solo lo puede hacer Dios. Por eso cuando oramos, y por eso la Biblia no dice que hagan oración por una persona, en ese caso no dice que hagan oración, sino que la persona debe orar. Y por eso usted, mi amado hermano, que está ahí, no tiene COVID, pero tiene otra cosa. Porque hay gente que no tiene COVID, pero tiene problemas en el hogar y tiene problemas de otra índole. En esta medida es que la persona debe, que Dios lo ha facultado, debe orar a Dios y debe esperar y debe presentar su situación, su esposa, sus hijos, su esposo, su situación de hogar. O sea, ¿por qué? Porque en la medida que cambie la percepción y cambia la manera de pensar, va a cambiar la percepción y va a cambiar y va a haber sabiduría para resolver las situaciones que se presentan. ¿Cuándo confiar en Dios? Esta es otra cosa que la persona piensa. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuándo confiar en Dios cuando tengo un problema hoy, mañana, tengo que confiar el otro año? ¿Cuándo confiar? Debemos confiar en Dios hoy, siempre, cada día, sin comparar este año con el otro o este tiempo con otro. No, esperando en que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Nuestro presente y nuestro futuro están en las manos de Dios. Ya por lo que no oramos es por el pasado, porque ya pasó y ya por el pasado no se puede hacer nada. Solamente pedir perdón si se cometieron errores. Pero aquí para construir es pensar, debo confiar en Dios. Y alguien dijera, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Por qué esto?
No, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los creyentes de todo tiempo vivieron situaciones adversas y difíciles. Ningún creyente en ninguna época ha sido ajeno a circunstancias adversas. Si tuviéramos acceso, si usted tuviera acceso a leer la historia de lo que fue la situación de los creyentes entre el año 70 y el año 100 del primer siglo, y pudiera mirar los 8 imperios bajo los cuales vivieron los cristianos en el segundo siglo y tercer siglo, y en las circunstancias que ellos vivieron. Y no solamente ellos, sino todo el tiempo de la edad oscura, en la que los que verdaderamente profesaban la fe y en qué situaciones estaban. Ahora, todas las épocas, miren los siglos pasados, las persecuciones, todo lo que ha sucedido. Entonces, ninguno la ha tenido difícil. Ninguno ha dicho, no, a mí no me pasó nada. No. Todos, y en el caso de nosotros como creyentes, debemos estar preparados para confiar en Dios en medio de cualquier circunstancia que se presente. Entonces, la diferencia entre el incrédulo y el creyente, las diferencias. El mundo se confunde en medio de la adversidad, se llena de temor y angustia. O sea, eso es apenas normal. Lo raro sería que tuvieran gozo porque ellos no conocen al Señor. Y entonces ellos ponen su confianza en sus cosas. Y ellos tienen unos protocolos y cosas a seguir para tratar de salir de todo esto en el mundo. Y científicamente Dios les puede permitir que todo esto hagan y todo. Pero nosotros como creyentes entendemos que Dios no es. O sea, lo primero que debemos entender y comprender nosotros para descansar, para tener paz, como lo sugiere aquí la palabra de Dios en el verso que leímos, es que Dios no determina o predetermina estas cosas. Porque a veces se tuviera el pensamiento como que tenemos que decirle a Dios que cambie, que como que mandó esto, que hizo esto, que tal. No, no es Dios quien determina o predetermina estas cosas. Estas son consecuencias naturales y humanas. Es que vivimos en un mundo contaminado. Un mundo contaminado. Usted sabe que eso no hay que repetirlo ni explicarlo. El mundo está contaminado, los alimentos están contaminados, todo está contaminado en el mundo. Los ríos están contaminados, todos. Antes, gracias a Dios, Dios hizo al hombre, hizo al ser humano con unas defensas, que usted le hace algo sobre eso por ahí, se da cuenta que nomás el pH de cada, pero la primera defensa de la persona está en la piel, está ahí para resistir, y por eso en relación con esto, algunos dicen, si toma esto, si toma lo otro, que tal cosa, que el virus no le entra. Bueno, pero eso ya son otras cosas que no vienen aquí a la predicación. Pero solo decimos esto para decir cómo Dios misericordiosamente ha hecho al hombre de una manera que pueda soportar toda esta contaminación que hay en él. Entonces, no es cuestión de Dios, que Dios haya esto. Entonces, descanse con eso, descanse, hay que descansar. Señor, que por qué me pasa, qué tiene que pasar, qué tiene que quitar, qué tal. No, dele gracias a Dios y confía en Dios, que Dios va soberanamente y providencialmente, va a proveer precisamente. Dios va a mandar ayuda de alguna manera. Dios va a mandar la ayuda para que usted sea guardado. Entonces hay que tener esa plena confianza en el Señor. Conclusión final. La confianza en Dios nos debe ayudar a reconocer primeramente lo que somos, que lo que somos es por Él. La confianza en Dios, Salmo 100, verso 3. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos. Entonces,
lo que somos en todo sentido, espiritualmente, humanamente, y todos lo somos por Él, por Él, porque Él nos ha, y hay que reconocer eso, Él fue el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La confianza en Dios nos debe guiar a vivir en contentamiento. 1 Timoteo 6:6. La confianza en Dios nos debe guiar a vivir en contentamiento. Y reitero aquí una frase que dije alguna vez. Ningún creyente morirá de hambre, ni de escasez, ni nada de eso. Dios sostendrá a los creyentes, la familia sostendrá, y Dios dará a uno para que den a otro y todo. Y por eso nos ha puesto como un cuerpo para que todo funcione bien. Entonces, la confianza de Dios en Dios nos debe guiar a vivir en contentamiento. Nada de discusiones, peleas, que el esposo con la esposa, que por la pandemia. Es que no hay razón para que una persona que porque no puede salir a la calle tenga que pelear con la esposa o el esposo o el hijo. Tal cosa. No, no puede salir. No va a ir, no va y ya, tal cosa. Lo que debe dar gracias a Dios es que está bien. El hecho de que no pueda salir por allá o no pueda andar o tal cosa que no, bueno, pero lo debe guiar, la confianza en Dios lo debe guiar a vivir en contentamiento. Entonces no hay excusa de que es que porque la pandemia, entonces por eso yo grito, pero yo peleo, por eso yo trato mal a la esposa o al esposo, esto. No, la confianza en Dios nos debe guiar a vivir en contentamiento. La confianza en Dios también nos debe capacitar, vea, para echar toda ansiedad sobre Él. No es fácil, no es fácil eso de echar toda ansiedad sobre Él porque nuestras emociones, nuestros sentidos, nuestros sentimientos y todo son humanos y lógicamente para sujetarse a eso y echar toda ansiedad sobre Él. Pero cuando nosotros hemos reconocido todo esto anterior y realmente que es más lo que Dios me ha dado a mí que lo que yo le he pedido. Entonces digo, bueno, ¿y por qué no confío en Dios? Y yo no he hecho toda mi ansiedad sobre Él y digo, bueno, Señor, pues bueno, tú eres el único que nos puede ayudar y yo para qué me mato yo con estos pensamientos y pensando si yo no puedo cambiar las cosas? No las puedo cambiar, hay cosas que no pueden cambiar. Solo Dios puede coordinarlas, ubicarlas y guiarnos en todo. Entonces, la confianza en Dios se debe fundamentar primeramente en buscar lo de Dios. Si uno se orienta en eso, ¿no? Primero Dios, voy a darle gracias a Dios, voy a reconocer a Dios, voy a adorar a Dios, voy a alabar a Dios. Ah, bueno, uno hasta se le olvidan las necesidades, tantas necesidades que tenemos todos, pero a veces pues ya me deleito tanto en el Señor que se me olvidan las necesidades que tengo. Y Dios suple las necesidades y a veces ya vemos que no son tan necesidades como nosotros pensamos. En ese sentido, la confianza en Dios nos libera de las preocupaciones. Hay personas que pueden estar pensando, ¿y cómo será el otro año? Si eso es el pasado y ahora y el otro, no. Eche toda ansiedad sobre el día. Cada día traerá su afán. Finalmente, última reflexión para terminar la predicación. La confianza en Dios, vea, nos habilita para dar gracias a Dios por todo. 1 Tesalonicenses 5:18. Hay una expresión allí que puede hacerse incomprensible para muchas personas e inalcanzable. Dar gracias a Dios por todo. Dar gracias a Dios porque se murió un familiar. Dar gracias. Eso sería imposible. Eso sería imposible para la mente humana. Dar gracias a Dios porque alguien se enfermó. Sería imposible. Pero cuando todo está en las manos del Señor, será posible dar gracias a Dios por todo. Mis amados hermanos, Dios nos bendiga. Dios nos ayude a comprender
esta realidad en la que estamos viviendo y a confiar en el Señor aquí, aquí en nuestro tiempo que estamos viviendo sobre la tierra, confiar en Él y esperar por completo en la gracia del Señor. Dios los bendiga a todos los que estuvieron conectados en esta predicación, estuvieron oyendo esta palabra. Que Dios nos bendiga, nos ayude, nos guarde, nos fortalezca y nos dé esas fuerzas y esa tranquilidad para orar, esa tranquilidad para esperar, para creer que el ejercicio de la fe no sea una desesperación, que no sea algo que nos desespera y nos preocupa, no, sino que descansamos en Dios. El Señor les bendiga y les guarde a todos.